Vale, sí. Sé que me he venido arriba con esto de la intro, pero el otro día me animé y bueno, ahí va a quedar la intro. Mira, ahí tenéis en pantalla qué es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a intentar entender mejor cómo se forman las cordilleras, los arcos de islas y los terremotos. He seleccionado una serie de vídeos, los he recortado y espero que os sirvan para tenerlo todo más claro, ¿vale? Vamos a empezar viendo la formación de las cordilleras y vamos a ver cómo se formó la cordillera más grande que hay en la Tierra, que es la del Himalaya. Hace millones de años, pues la placa índica se acercó a la euroasiática y antes de ver la formación de la cordillera veis que se ha formado ahí algo que ya nos tiene que sonar, que es un arco de islas, que ahora vamos a ver desde el interior cómo se forman. Os tenéis que fijar, perdón, en esa masa de mar que hay entre una placa y otra, como en el fondo hay un montón de sedimentos, esos sedimentos se han ido acumulando durante millones de años ahí en el fondo del mar y son precisamente esos materiales los que son arrastrados, comprimidos por, por la placa que viene con la placa india hacia la asiática. Cuando esos materiales son comprimidos y arrugados, pues se pliegan y salen al exterior. Y aquí es donde vamos a hacer un inciso, porque si en esa región, debido a los roces que hay entre una placa y otra, que eso ya lo habéis visto cuando hicisteis las actividades, pues el calor o las grietas que se pueden producir en este proceso permiten la salida de magma al exterior. Ese magma va a llegar al exterior, va a salir de forma violenta a través de esa fisura o de esa grieta y va a convertir esa isla en islas volcánicas. Y esa formación de islas que hemos visto antes, pues van a recibir el nombre de arco de islas volcánico. ¿Vale? Tampoco tiene mucha más complicación. Si este proceso quedase aquí, pues como acabamos de ver, pues tendríamos que se habría formado un arco de islas volcánico. En el caso real que nos ocupa, el proceso continuó, la placa índica se siguió acercando y metiendo debajo de la placa asiática y por tanto el arco de isla, los arcos de isla desaparecieron y se formó la cordillera. Ahora, como hemos visto antes, vamos a ver el mismo proceso desde el interior y vamos a ver qué pasa con los materiales cuando una placa choca o subduce bajo otra. ¿Vale? Aquí tenemos el punto donde lo dejamos y como el movimiento continúa, veis que los materiales que antes formaban la isla ahora se han plegado todos, se han juntado, forman ahí como una cuña en medio y esos son precisamente los materiales sobre los que hoy podemos escalar cuando alguien pues, va a la cordillera del Himalaya. Es decir, que es una cordillera eminentemente o principalmente formada por materiales sedimentarios. ¿Vale? Veis ahí como a la derecha está Asia y a la izquierda estaba la India. Aquí os he hecho un corte también de un vídeo en HD para que lo veáis con un poquito más de resolución y de detalle, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ver este mismo proceso que acabamos de ver de formación de cordillera en otro caso real, que es la formación de las montañas rocosas en Estados Unidos. De nuevo tenemos los mismos elementos de siempre, tenemos una placa que subduce bajo otra y esta placa pues va a traer consigo pues partes de terreno que elevada o corteza continental, veis que aparece por ahí, que van a llegar a chocar con la placa que nos subduce, con la placa más grande o más resistente. Vais a ver aquí también cómo los materiales que están depositados en el fondo de ese mar, que vais a ver que ahora desaparece, es decir, los sedimentos que se han acumulado durante millones de años, van a jugar también un papel fundamental a la hora de formación de las cordilleras. ¿Ves cómo ahí se están plegando todos esos materiales que estaban depositados sobre el fondo de la corteza oceánica, pero no formaban parte de la corteza? Es como una capa que se le quita, que se separa de la corteza, que se pliega, como veis ahí, cuando es sometida a las fuerzas de los materiales que la empujan. En el caso concreto de las montañas rocosas, este proceso ocurrió por segunda vez, es decir, la subducción continuó, una nueva masa
de rocas pues se acercó a esta, a la ya existente, los empujes volvieron a aparecer, las fuerzas de empuje volvieron a aparecer, se volvieron a plegar y a comprimir los materiales aún más de lo que ya estaban y bueno, el proceso de de formación de la cordillera continuó hasta lo que tenemos hoy en día. Vale, y lo que vamos a ver ahora es cómo se forman los terremotos, en concreto el momento exacto en el que se produce un terremoto. Lo vamos a ver para el caso real del terremoto que provocó el tsunami de Japón, pero evidentemente vale para cualquiera. Los mismos protagonistas de siempre, dos placas, una que subduce, otra que queda por encima. Aquí lo he puesto a cámara lo más lenta posible. Lo que ocurre es que, como ya os he comentado, esa subducción, ese movimiento de una placa respecto a otra, no es suave ni continuo. ¿Veis cómo se produce ahí una liberación repentina de esa tensión? Cuando una placa subduce bajo otra, pues se va acumulando una presión, una fuerza, una deformación que cuando supera un punto determinado porque la fuerza acumulada es mayor que la del rozamiento, se produce esa liberación repentina y eso se traduce en ondas que recorren toda la corteza. En este caso hay agua por encima y se produce un tsunami, pero si lo que hubiese por encima fuese corteza, tierra, pues tendríamos un terremoto. La única diferencia entre un tsunami y un terremoto es que el tsunami es agua y el terremoto pues es la vibración o la oscilación de la corteza terrestre. ¿De acuerdo, chicos? Aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? El próximo día pues ya os daré más instrucciones y seguiremos con las clases y terminaremos el tema de tectónica, ¿vale?